que la primera película que yo hice documental fue la historia de un gol. Y esa es una película acerca de la selección de El Salvador que fue al Mundial de España 82. Entonces, está íntimamente ligada esa época con lo que es la guerra de El Salvador. Porque mucho de lo que le pasó a la selección de El Salvador para ir a ese Mundial de España tuvo que ver con la guerra. Muchas de las cosas que les tocó sufrir tuvo que ver con la guerra. Entonces ahí como que te va despertando un poco la curiosidad de saber un poquito más del tema. Digamos que el fútbol es más un pasatiempo, pero el fútbol, investigar acerca del fútbol te fue abriendo un poquito, digamos, la curiosidad para investigar un poquito más de todos los colaterales que sucedían en la misma época que esta historia tan relevante para la historia de nuestro fútbol. Pero somos hijos de la guerra, ¿no? Nos criamos con balaceras, con noticias súper sangrientas en los medios como cosa cotidiana de todos los días. Entonces ahí fue como que empezó el tema de querer investigar un poco acerca de lo que fue el conflicto en el país. Entonces siempre existió la pregunta de, ok, si hiciste una película documental, ¿cuál va a ser el siguiente tema? Yo una cosa sí tenía súper clara, quería que fuera un tema bien nacional, un tema muy nuestro, muy íntimamente salvadoreño. Sin embargo, siempre dije, yo no quiero hacer nada que tenga que ver con lo que es la guerra. Y no quería hacer nada que tuviera que ver con lo que era la guerra porque era algo triste, era algo que si lo ves ligeramente, sin profundizar en ello, vos crees que es algo que va a separar a salvadoreños entre sí, lejos de unirlos. Entonces, no me llamaba mucho la atención, pero cuando vas investigando qué fue lo que sucedió en la época del conflicto y lo estás viendo 30 años después, te vas dando cuenta que hay un montón de heridas que todavía están abiertas. Para que esas heridas puedan cicatrizar y puedan empezar a sanar, creo yo que hay que tocar incómodas verdades y hay que conocer qué fue lo que de verdad pasó. Muchas de las personas que perdieron gente durante el conflicto mismo te dicen que ellos han aprendido a perdonar, pero han aprendido a perdonar sabiendo qué fue lo que le pasó a sus seres queridos. Yo te diría que debería de ser antes de las elecciones, idealmente hablándote desde el punto de vista mercadológico. Si vos te fijas, la historia de un gol, nosotros la lanzamos aquí en El Salvador justo para la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Sí. ¿Y por qué? Me va a preguntar, si El Salvador no estaba jugando un Mundial, y es como meter el dedo en la llaga, pero no, todo el mundo andaba respirando, hablando y masticando fútbol. Entonces era el perfecto momento para lanzar una historia que tenía que ver con fútbol, era en un año mundialista y precisamente en un fin de semana tan importante como es el fin de semana de la final de un Mundial. Entonces, mercadológicamente convenía lanzarlo ahí. Y entonces nos dimos cuenta, a medida que íbamos avanzando con este proyecto, vamos a estar terminando muy cerca de lo que son las elecciones. Aprovechemos eso porque todo el mundo va a andar con los poros muy abiertos, con el tema de política, con el tema de historia del país, etc. Entonces podemos lanzarlo en ese momento y a la gente le va a parecer más interesante que si lo lanzara en un momento X, ¿no? De todo. Fíjate que nosotros lo que hicimos para esto fue que empezamos a tratarlo de dividir en capítulos, porque no lo queríamos hacer tan lineal cronológicamente hablando, pero nos fuimos dando cuenta de que en realidad si lo vas contando cronológicamente lo vas entendiendo mejor. Pero acá tenés de todo, desde la participación de las fuerzas foráneas, como lo fueron la Unión Soviética y Estados Unidos en medio del conflicto de la Guerra Fría, que no fue nada fría en nuestro país. Tenés metida la iglesia ahí, todo lo que fue, digamos, el rol que fungió la iglesia, especialmente lo que era la rama de los jesuitas dentro de la iglesia, a través de lo que fue la teología de la liberación, cómo se fueron conformando las comunidades eclesiales de base, mientras por otro lado tenían los gobiernos militares, y cómo estos, combinados con las comunidades eclesiales de base que se derivaban de la teología de la liberación, con la influencia de la Guerra Fría, combinada con las injusticias sociales que había en nuestro país, te vas dando cuenta de que no fue una sola causa, pues una guerra no se pelea por una sola causa. Es como una tormenta perfecta la que se tiene que originar de problemas sociales, políticos, religiosos, domésticos, foráneos, etc. Lo que te da un cóctel explosivo finalmente que nosotros lo conocemos como la Guerra de los 80, pues. Pusimos a pensar, bueno, si no lo lanzamos ahorita, ¿cuándo lo lanzamos? Igual va a estar cerca de otra elección, entonces va a estar siempre con lo mismo. Es un país muy polarizado en el que vivimos. Entonces, siempre que lo lances, va a parecer que tiene un objetivo secundario que no sea solo contar una historia. Entonces,
nosotros la verdad es que quisimos empezar a contar esta historia ahorita porque nunca iba a haber un mejor o un peor momento. Entonces mejor hacerlo en enero. Enero es un mes sumamente importante para la historia de este país. Si vos recordás, el 10 de enero es la fecha en que del aniversario del primer ataque organizado del FMLN en lo que fue conocido como la última ofensiva, 10 de enero del 81. Y el 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, México. Entonces tenés en enero, a principio del año, tenés dos fechas sumamente importantes para lo que fue el conflicto armado de El Salvador. Entonces, volviendo al tema, mercadológicamente son dos fechas relevantes. No me sintiera incómodo lanzando el proyecto en ninguna de esas dos fechas. Creo yo de que no es contraproducente, respondiendo puntualmente a tu pregunta, ya que creo yo que es todo lo contrario. Mucha gente se puede imaginar que este va a ser un proyecto que tal vez va a añadir más a la polarización, pero es todo lo contrario. Fíjate que, y es uno de los grandes hallazgos que nosotros encontramos haciendo todas estas 50 entrevistas que te digo. Ahí hay ex militares, hay militares que fueron miembros de la juventud militar que se le conoció, que fue la que estuvo orquestando el golpe en 1979. Hay militares que surgieron después de eso, hay militares que estaban antes de eso, hay empresarios que hemos entrevistado, hay miembros de los 5 grupos guerrilleros que nosotros logramos entrevistar también. O sea que tenemos representatividad de todos los participantes en este conflicto. No me gusta llamarle bandos, pero todos los que fueron participantes en este conflicto están representados. Acá tenemos periodistas que hemos entrevistado de aquella época, periodistas extranjeros, periodistas locales. Hemos entrevistado, imagínate, 50 personas distintas. Tenés mucho contraste, muchos puntos de vista encontrados, pero muchas veces también convergentes. O sea, te vas dando cuenta de que no importa, de que tenés tanta representatividad. Muchas veces ves que coinciden en muchas de las entrevistas las opiniones con respecto a muchos temas, que vos esperarías que la derecha, por ejemplo, o el empresariado, o los militares, o la iglesia, tengan una postura muy definida con respecto a algo, y te vas dando cuenta de que no, tanto iglesia, empresarios, militares o exguerrilleros están de acuerdo con un montón de cosas. Entonces ahí te das cuenta que el país ha madurado muchísimo, pero todavía nos falta, pues, pero hay muchos puntos en donde yo creo que hay consenso y el amor a la democracia y el respeto implícito a la democracia que ya tienen todos los jugadores, yo creo que ya es un gran avance, pues. Mira, la razón por la que se quiere hacer, yo creo que te responde cualquier otra pregunta. Cualquier cosa que vos hagas va a necesitar financiamiento. Entonces, es bien injusto poder decir que solo porque alguien financió un proyecto, que entonces ya lleva una línea editorial preestablecida. O sea, ¿hubo financiamiento? Sí, hubo financiamiento. La historia de un gol yo me la financié solo, pero era una película que yo también pretendía recuperar lo invertido en esta película. Esto yo creo que el objetivo es completamente distinto. No es un negocio como se está haciendo esto, sino que nosotros lo queremos hacer con un fin social también de educar, de lo que te comentaba antes, de generar curiosidad en la gente, a despertarles el patriotismo, a querer saber más de su país, a saber que su país es rico en historia y que muchos de los protagonistas de la historia reciente del país todavía están vivos para contar la historia.